Con octubre llega una nueva cotidianidad para todos los habaneros. Será todo un reto donde deberá primar la disciplina y la responsabilidad. Hoy en esta emisión especial me acompañan directivos del gobierno en la capital. Datos recientes revelan el gasto de 125 millones de pesos del presupuesto en labores asociadas al enfrentamiento a la COVID-19. Mi primer invitado en esta jornada es Jorge Luis Villa Miranda, coordinador del gobierno de La Habana para los programas de la economía. Bienvenido a usted y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a los televidentes y radioyentes. Hablábamos de una cifra de 125 millones de pesos del presupuesto y quisiera, por favor, si usted pudiera detallar cómo fue invertido este presupuesto. Sí, Sandra, en el momento del cierre de esa información se habían ejecutado el presupuesto de gasto de la provincia asociado a esta actividad del COVID, 125 millones de pesos. Abierto por las principales partidas, te puedo informar que 7 millones de pesos de esos 125 se dedicaron a alimentos asociados a la COVID, es decir, en los centros de aislamiento fundamentalmente. 10 millones a medicamentos asociados a el enfrentamiento a la enfermedad, en el tratamiento a la enfermedad. 3 millones de pesos en asuntos asociados a la lencería, aseo, limpieza de los centros de aislamiento y otros centros de salud. En gasto de personal y prestaciones a trabajadores asociados a la COVID, 65 millones de pesos. A la transportación se dedicaron 13 millones de pesos. 2 millones de pesos, poco más de 2 millones de pesos, a la asistencia social y a la reparación de instalaciones, más de 10 millones de pesos. Ahí están los principales elementos de gastos asociados a la COVID hasta la etapa. A su juicio, ¿cuál ha sido el gasto más significativo? El gasto más significativo está asociado a las prestaciones monetarias a los trabajadores y el gasto de personal, que como expliqué anteriormente, asciende a 65 millones de pesos. Ahora, pero La Habana también se ha visto detenida desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. En este sentido, ¿qué por ciento ha dejado de ingresar el territorio al presupuesto del Estado? Bueno, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, aproximadamente el 13% del presupuesto inicial previsto en cuanto a los ingresos, ha sido afectado hasta la fecha. ¿Y cuáles son esas actividades que generan ingresos y que hoy están detenidas? Bueno, precisamente en la venta de productos alimenticios, industriales y materiales de la construcción, a pesar de que no está completamente detenido, se ha habido una afectación importante, sobre todo en la venta de productos liberados. Aquí hay una disminución de 80 millones de pesos aproximadamente. Los servicios gastronómicos, que también ha tenido afectaciones asociadas al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico y social, ha tenido una afectación de alrededor de 78 millones de pesos. En cuanto al aporte de nuestras empresas a partir de la disminución de los niveles de actividad, por el aporte en las utilidades y el rendimiento de la inversión estatal, ha habido una afectación de alrededor de 78 millones de pesos. En los ingresos asociados al trabajo por cuenta propia, ya que algunas de las medidas han causado limitaciones en el desarrollo de sus actividades, por este concepto se han afectado alrededor de 201 millones de pesos. Ya se han registrado hasta la fecha 130.000 entre suspensiones temporales y afectaciones a los niveles de actividad. La contribución territorial al desarrollo local a partir también de nuestras empresas ha tenido una afectación aproximada de 15 millones de pesos. Por aportes a partir de los servicios prestados a la población en trámites notariales, en la compra y venta de vivienda, en la venta de sellos de timbre, en el cobro de las multas, estos servicios, los aportes producto de estos servicios, ha representado una afectación de alrededor de 152 millones de pesos. Esto entre los elementos fundamentales que han afectado los ingresos. Todo eso constituye una afectación total hasta la fecha de alrededor de 621 millones de pesos. Y estimamos al cierre del año una afectación de más de 1.000 millones de pesos.
O sea que existe una afectación considerable al presupuesto del Estado a partir de lo que ha dejado de ingresar la capital. Efectivamente, Sandrita, una afectación importante. Ahora, con las medidas tomadas, ¿cuáles son las proyecciones? Y bueno, precisamente estos elementos que hemos hablado del presupuesto, de los gastos en que hemos incurrido y en el impacto que ha tenido en los ingresos, justifica la necesidad de reactivar la economía. Y precisamente las medidas que se están proyectando, que se han explicado y que se están proyectando, va a tener un impacto en la reactivación de la economía, un impacto positivo en el incremento de los ingresos al presupuesto y, por supuesto, el respaldo a los gastos que se necesitan para mantener la vida de la ciudad y seguir, aún en estas circunstancias, desarrollándolo. En relación al trabajo se hablaba de continuar y estimular el teletrabajo y también el trabajo a distancia. En este sentido, ¿de qué cifra estamos hablando y qué se espera con esta medida? Bueno, respecto al teletrabajo, nosotros hemos alcanzado la cifra de 120.671 trabajadores laborando a distancia o en la modalidad de teletrabajo. Lo que se espera con esto es mantener precisamente sobre un nivel similar en la etapa actual, ya que esta forma de trabajo bien coordinada, bien controlada, ha demostrado tener eficacia y contribuye a la disminución de los gastos en el sector empresarial. Una de las medidas se puede leer, se potenciará la reincorporación al trabajo bajo la premisa de reactivar la producción y los servicios, evaluando todas aquellas personas declaradas interruptas y vulnerables para su posible reincorporación, teniendo en cuenta las condiciones actuales. Le pregunto, ¿qué sigue a esto en los próximos días? Bueno, precisamente es la reincorporación al trabajo de estas personas. Nosotros tenemos en la capital más de 53.000 trabajadores interruptos. De ellos hemos logrado reubicar en otras actividades alrededor de 10.000 trabajadores. Tenemos además recibiendo tratamiento salarial 21.022 madres con hijos pequeños, ya sea en la escuela primaria, especial o círculos infantiles, 17.021 adultos mayores en riesgo, es decir, en vulnerabilidad, y 12.942 personas aisladas. Todos ellos cobran de una forma u de otra garantía salarial. Al 100%, 15.000 personas están cobrando garantía salarial, más de 15.000 personas, y al 60% más de 26.000 personas. Ahora, urge argumentar la responsabilidad individual y también institucional. Vamos a ilustrar con cifras por qué esto resulta vital. Sí, Sandrita, esto es muy importante. La responsabilidad individual, para poder mantener, es decir, reactivar la economía, precisamente, los centros de trabajo deben cumplir estrictamente con las medidas que se han indicado, las medidas de exigir el distanciamiento social, las medidas de protección física en cada uno de los centros. Y también hay medidas de carácter personal que los trabajadores en los centros laborales tienen que ser responsables de su cumplimiento. Ello va a permitir precisamente reactivar la economía y seguir creciendo en los indicadores fundamentales de la misma. En síntesis, ¿cómo podemos entonces definir la responsabilidad de las instituciones y de los trabajadores? Decisiva para continuar con este proceso de reactivación de la economía. Yo le agradezco su visita esta tarde a nuestro programa. Gracias por compartir con nosotros en el empeño de Hola Habana de esclarecer todas las inquietudes que se han suscitado a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecimiento es nuestro.